La noche de hoy le corresponde al padre Fernando Olascuaga, quien nos va a apoyar con el tema 3, el pueblo de Israel, escenario de la historia de la salvación. Bienvenido, padre. Adelante. Por favor, ¿le pueden habilitar el micrófono? Ya le estoy mandando solicitud para que reactive audio. ¿Quieres que lo haga Juanfi mejor? Sí, mejor, Ingrid, por Ya favor. se abrió, ya. Ya. Ok, gracias, padre. Bien. Gracias, Ingrid. Muy buenas noches a todos, hermanos. Pues vamos a iniciar en el nombre de Dios este tercer tema en nuestro camino de este curso sobre la Sagrada Escritura. En este curso donde tratamos de irnos acercando un poco más a la experiencia que cada uno ya tiene o que empezará a tener en este encuentro con el Señor. En este llamado que Él nos hace para poder vivir esta invitación a descubrirlo y a reconocerlo presente en medio de nosotros. Quiero invitarles a que hagamos una pequeñísima y breve oración para ponernos en las manos del Señor y para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento y abra nuestro corazón a su mensaje de fe y de vida que nos quiere compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder encontrarnos contigo por medio de tu palabra. Tú eres nuestro Padre que nos amas y nos invitas a caminar contigo. Nos invitas a descubrirte presente cada día en medio de nuestra vida, en medio también de nuestros desconciertos, de nuestras situaciones difíciles o problemáticas que podemos vivir a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar y todos los problemas que en este momento vivimos a nivel social. Por eso, Señor, que tu palabra ilumine nuestro camino, que tu palabra sea luz para nuestros pasos, que tu palabra nos vaya guiando en todo momento para que seamos capaces de poder descubrir lo que tú quieres para cada uno de nosotros en nuestro camino de fe. Y que en estas condiciones logremos ir abriendo más conscientemente todo nuestro ser a esta palabra de vida y de salvación que tú nos regalas y nos ofreces porque nos amas infinitamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trono de la eterna sabiduría, digan, ruega por nosotros allá en su corazón, en su interior, cada uno. Pues, como les decía, me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes, hermanos del Decanato de San Pío X, en este tercer tema, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, escenario de la historia de la salvación. Bien, pues vamos a empezar a introducirnos en este tercer tema. Dios quiso elegir un pueblo muy concreto, un pueblo que fue como el intermediario, un pueblo que fue el que Dios quiso llamar para que colaborara en esta historia de amor, en esta historia de salvación.
Por eso entonces tenemos que tomar conciencia de que la reflexión sobre los fenómenos inexplicables que sucedían en medio del pueblo de Israel alimentaban y vigorizaban su fe. Entonces esto es algo muy importante que necesitamos nosotros también como tener muy en cuenta. Estas dos palabras, estos dos elementos fundamentales. Alimentaba y vigorizaban su fe. ¿Qué tanto nosotros también nos estamos dejando alimentar y vigorizar en nuestra fe? Porque una fe que está muy decaída, una fe que no se alimenta, una fe que no se nutre, pues es una fe que no logra poder responder a este llamado que el Señor Dios nos está haciendo y nos está manifestando, pues detrás de estos acontecimientos, Dios está actuando. Son acontecimientos que manifiestan la mano providente de Dios. O sea, no son acontecimientos simplemente que suceden porque sí, sino suceden porque Dios está propiciándolos y porque Dios está manifestando y porque Dios está haciendo presente y porque Dios también está sosteniendo y fortaleciendo a ese pueblo para afrontar la situación presente con todas las contrariedades e incertidumbres. O sea, no podemos en ningún momento pensar que encontrarnos con Dios o tener a Dios o estar cerca de Dios es llevárnosla bien tranquila y que todo va a estar perfecto en nuestra vida y que no vamos a tener ningún problema y que todo va a ir funcionando de maravilla. Claro que va a ir funcionando de maravilla. Si nosotros le permitimos al Señor que Él actúe y que Él se haga presente en cada uno de nosotros y que Él nos vaya guiando y que Él nos vaya conduciendo y que Él nos vaya mostrando el camino que hemos de seguir para poder vivir nuestra vida en ese reconocimiento de que Él está con nosotros, pero al mismo tiempo que Dios está con nosotros, también nosotros tenemos que estar con Él. Porque si nada más queremos también que Dios esté con nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él, pues no se puede realizar esta fusión, no se puede realizar esta experiencia de poder estar fortalecidos, de poder estar sostenidos y de poder también descubrir esa presencia de Dios en medio de nosotros. Un ejemplo de estas situaciones que el pueblo iba viviendo, lo encontramos, por ejemplo, en el hecho de cómo Dios alimentaba al pueblo en su travesía por el desierto. Seguramente ya nos compartieron, ya nos comunicaron, o todos nosotros ya sabemos que el pueblo de Dios tardó mucho tiempo para llegar a la tierra prometida. Concretamente, como ya sabemos, ¿cuánto tiempo dilató? 40 años. Es muchísimo tiempo, hablando desde el punto de vista temporal. Sin embargo, Dios se está manifestando para con el pueblo y les ofrece el maná, que el Éxodo nos describe cómo cada mañana había una capa de rocío en torno al campamento y al evaporarse quedaba sobre el suelo una cosa con una cosa menuda parecida a la escarcha o como granos de cilantro, pero con sabor a bollo de miel, o hagan de cuenta una tortita de miel, ¿sí? Pero no puede ser una torta como la que nosotros conocemos. Era algo muy sencillo, pero de esta manera Dios estaba alimentando y Dios estaba acompañando y fortaleciendo a su pueblo para guiarlo en toda ese caminar que tenía por el desierto.
La recogían antes de que calentara el sol para preparar el alimento del día. Fíjense, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para preparar el alimento del día. Ustedes recuerdan cómo en el Padre Nuestro le decimos a Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque mañana todavía no existe. Y mañana no sabemos si vamos a necesitar ese alimento. Por eso entonces tenemos que estar conscientes de que no debemos angustiarnos, como dice Jesús en otra parte del Evangelio, pensando qué comerán, o qué beberán, o con qué se vestirán. Dice, porque todo eso lo piensan los paganos. Pero en cambio, los que confían en Dios, los que creen en Dios, no están preocupados por ese tipo de situaciones. Entonces, hermanos, el pueblo tenía el pan para cada día. Y para poder fundamentar o para poder pues profundizar un poquito más en este acontecimiento, tienen ahí esas citas de Éxodo 16:13 hasta el 14:31, O sea, quiere decir, el capítulo 16 de los versos 13 al 14 y luego el verso 31. Y también la cita de Números 11:7. Ahí ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden contemplar, pueden descubrir esta actuación de Dios, este acompañamiento de Dios para con su pueblo que está presente ahí en el caminar del pueblo. Algunos comentaristas dicen que se trataba de una resina dulzona que segrega cierta variedad de tamariscos en la región central de la península del Sinaí. Realmente no sé a qué se refiere con eso de tamariscos, habría que investigarlo porque no me suena a mí ahorita de momento esta palabra. Vamos a ver si la podemos investigar en este momento y podemos explicar qué significa eso de tamariscos, ¿va? Porque es una palabra no muy común, no muy cercana a nuestra realidad. Bueno, lo importante es fijarnos en el punto central, que es el hecho de cómo Dios está alimentando a su pueblo. Continuamos, por favor. Lo que puede parecer un fenómeno natural para los ojos del pueblo creyente revistió un significado especial. O sea, algo ordinario, algo normal, algo cotidiano para el pueblo se volvió una manifestación especial de Dios. Es decir, un especial amparo de su providencia. Dios se manifiesta en su providencia. Por eso nosotros tenemos esa devoción también de que cada primer día de mes decimos o dedicamos ese día a la divina providencia. No porque nada más estemos de la divina providencia el día primero de cada mes. Más bien necesitamos de la divina providencia todos los días de nuestra vida. Pero lo importante es que tengamos esta sensibilidad, lleguemos a tener esta conciencia de cómo el pueblo creyente descubría esa presencia de Dios en este hecho de cómo lo alimentaba por medio del maná. Y cómo también descubren una solicitud por parte de Yahvé, que no los abandonaba. Porque pues un problema que podemos encontrar en nuestra vida es pensar eso, como que Dios se olvida de nosotros. Y el pueblo también tenía esa tentación de pensar que Dios los había abandonado. Y pues Dios nunca va a abandonar a su pueblo, como también Dios nunca nos va a abandonar a cada uno de nosotros. Y por eso dentro de este acontecimiento, como ya les dije, va a alimentar al pueblo durante los 40 años que duró este largo peregrinaje por el desierto,
hasta que llegaron al territorio habitado en los límites de Canaán. Sí, eso lo encontramos ahí en la cita de Éxodo 16:35. Entonces hay que, después cada uno, ahorita no lo podemos hacer por el tiempo, pero ya cada uno por sí mismo, y es parte del trabajo personal, ir constatando todas estas situaciones, irlo checando ya en su Sagrada Escritura, viendo cada cita y descubriendo esto que aquí estamos diciendo y esto que estamos aquí manifestando. En lo oportuno de los fenómenos, el pueblo vio la mano protectora de Dios, quien no acostumbra a obrar espectacularmente. Esto a mí me llama mucho la atención. Hermanos, Dios actúa de una manera sencilla, de una manera ordinaria, de una manera pues cotidiana, de tal manera que nosotros tenemos que estar con los ojos muy abiertos, pero sobre todo con el corazón muy disponible para poder descubrir esta mano protectora de Dios que va actuando, que se va manifestando, que se va haciendo presente de esta manera no llamativa, no espectacular. Es que, pues yo les quiero decir que Dios no es un fantoche, ¿eh? A Dios no le gusta andar llamando la atención, ni le gusta que le echen porras o que le digan que, ay, que esto y que lo otro, para qué, para allá. Bueno, sí le gusta que lo alabemos, que lo bendigamos, pero no le gusta, pues, llamar la atención y hacerse el importante, podríamos decir, en ese sentido, como en algún momento alguno de nosotros nos gustará, a lo mejor que nos aplaudan o que nos reconozcan porque hacemos esto o porque hacemos lo otro, o porque nos comportamos de esta manera o nos comportamos de la otra. No, Dios no acostumbra a obrar espectacularmente ni en contra de las leyes naturales, sino que aprovecha el desarrollo normal de los acontecimientos, de lo que va sucediendo en el cada día de la vida de cada uno de nosotros para intervenir en nuestra historia, para hacerse presente en nuestra vida. Por ahí yo les podía invitar a que nos hagamos una pregunta como yo se las insinué. Y les invitaría a que la anoten. ¿Qué tanto yo o qué tanto nosotros, si son esposos o si es la familia, qué tanto descubrimos esa presencia sencilla, ordinaria, normal de Dios cada día en nuestra vida? ¿Qué tanto creemos verdaderamente que Dios va haciéndose presente en nuestro caminar de cada día, a pesar de que no lo podemos ver? Porque el pueblo tampoco lo veía. Moisés sí lo veía. Sin embargo, el pueblo no veía a Dios, pero Dios se manifestaba y Dios se hacía presente y Dios estaba actuando en la vida del pueblo. Así pues, entonces, la conclusión de esto que decimos anteriormente es que la salvación era providencia diaria. Subrayen eso, por favor. Subrayen ese elemento, que es muy importante. La salvación era providencia diaria. Y esto es algo interesantísimo, hermanos, porque Dios está presente con nosotros, pues no cada 8 días. Nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos lamentablemente a ir a misa pues cada 8 días. Sin embargo, pues nosotros no comemos cada 8 días. No, más bien nosotros comemos todos los días. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sí? Y no solamente comemos una vez. Veo algunos ahí un poquito así bien frondositos, ¿verdad? Quiere decir que le echan duro a las tortas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así como nos alimentamos físicamente y nuestro cuerpo nos lo requiere, porque no es una obligación comer. ¿O a poco alguien de ustedes come por obligación? No, no comemos por obligación, hermanos. Comemos porque tenemos
necesidad. Además, no comemos una sola vez al día, sino comemos 3 veces al día. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón de que comemos 3 veces al día? Pues que el alimento de la mañana me alcanza para el mediodía nada más y el del mediodía me alcanza para la noche, ¿verdad? Y entonces de esta forma me siento necesitado de ese alimento. Bueno, así también la salvación de Dios es una providencia diaria, hermanos. Es constante y también es ininterrumpida. Esa presencia de Dios para con cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¿No les parece realmente interesante y algo significativo, muy significativo, este hecho de que Dios esté constante e ininterrumpidamente presente en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra historia, en nuestro caminar de cada día? Esto también hay que subrayarlo, porque es algo que tenemos que valorar y es algo que tenemos que tomar en cuenta en todo momento y es algo a lo que nos tiene que llevar nuestra fe. Si la fe nos falla, perdemos de vista a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando perdemos de vista a Dios? Pues que entonces nos empezamos a desesperar, nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a sentir hundidos, nos empezamos a sentir desesperados, complicados en la vida, porque incluso llegamos a reprocharle y a decirle a Dios que se olvida de nosotros, que no nos escucha, que no nos tiene en cuenta, que no se acuerda de nosotros. Por eso entonces no solo designio escatológico que se va a cumplir al final de los tiempos, pues eso quiere decir escatológico o escatología, lo que sucederá al final de los tiempos, ¿sí? Cuando Dios se va a hacer presente de una forma clara y de una forma definitiva para venir a juzgar al mundo. Eso es lo que se refiere a la cuestión de la escatología. Pero de hecho, todos los acontecimientos son interpretados y vividos como actuales. Eso es muy importante también que lo valoremos y que lo reconozcamos. Son acontecimientos interpretados y vividos como actuales, como una intervención salvífica de Yahvé, nuestro Dios que nos ama, nuestro Dios que nos busca, nuestro Dios que se interesa por nosotros, nuestro Dios que se interesa para beneficiar a su pueblo, se sirve del dinamismo natural de las mismas cosas que Él creó. ¿Sí? Esta es la forma como Dios actúa, esta es la forma como Él se manifiesta, esta es la forma como Él quiere o nos invita a que nosotros lo vayamos descubriendo. Así pues, entonces, esta experiencia de salvación se puede concretar en diversos momentos de la historia de Israel. Y vamos ahora a irnos dando cuenta de cómo se va a ir precisamente concretar esta experiencia de salvación en los diferentes momentos que va viviendo el pueblo de Israel. Un primer momento es cuando Dios forma a su pueblo Israel, ¿sí? Dios se ha querido revelar haciendo de la historia de Israel un lugar donde acontece la salvación. ¿Sí? ¿Por qué Dios quiso hacerlo de esa manera? Pues no lo sabemos. Es un misterio poder entender o poder explicar por qué eligió al pueblo de Israel y por qué no eligió a otro pueblo. Pues realmente es una pregunta que quizás no le podremos encontrar una respuesta fácil. Sin embargo, pues podríamos entenderla desde el punto de vista de que el pueblo de Israel era un pueblo pues sencillo, era un pueblo también nómada, era un pueblo no muy importante desde el punto de vista
podríamos decir así, sociológico o en otras dimensiones, sino era un pueblo muy sencillo, muy común y corriente. ¿Y qué hace Dios para formar su pueblo? Comienza por escoger a los antepasados remotos. ¿Y quiénes son estos antepasados remotos? O sea, los que llamamos patriarcas. El primero de ellos, ¿quién es? Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. La historia de Abraham, pues es una historia interesantísima, es una experiencia maravillosa que tenemos que valorar, que tenemos que profundizar, porque por eso precisamente a Abraham le llamamos nuestro Padre en la fe, ¿sí? Le llamamos nuestro Padre en la fe. Yo les pediría, aunque no viene aquí, que leyeran por favor el capítulo 12 del libro del Génesis. Y ahí en el capítulo 12 se nos narra la vocación de Abraham. Cómo Dios llama a Abraham. Perdón. Entonces les decía cómo Dios llama a Abraham y cómo Abraham le responde, cómo Abraham se compromete y cómo Abraham le cree a Dios. Y todo lo que supone la historia y la vida de Abraham es algo realmente extraordinario y es algo como para quedarnos realmente contemplándolo y reflexionándolo un buen rato, cosa que en este momento no podemos hacer, pero sí yo les invitaría, o no les invitaría, sino les invito a que lean, disfruten de ese capítulo 12 del libro del Génesis y vayan viendo ahí todo lo que Dios le dice a Abraham y cómo después va a venir Isaac. Sí, ya sabemos cómo va a llegar Isaac, por ejemplo, después de mucho tiempo que Dios le ha prometido a Abraham que iba a nacer un descendiente suyo y que le iba a regalar una tierra propia y que iba a formar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas marinas. Y este hijo, Isaac, pues no llega así como en el momento que Dios se lo dice, ya llegó. No. Va a pasar mucho tiempo para que llegue Isaac, ¿sí? Y luego Isaac, como ya sabemos, ¿qué va a pasar con Isaac? Isaac va a tener 12 hijos, ¿sí? 12 hijos. Esos 12 hijos van a formar las 12 tribus de Israel. Y Jacob, que es precisamente hijo de Isaac, o más bien Jacob, perdón, es el que va a tener los 12 hijos, no Isaac, sino Jacob, perdón. Jacob, que es hijo de Isaac, junto con Esaú, y de Jacob van a nacer los 12 hijos que van a formar las 12 tribus de Israel. Preciso eso porque me estaba yo ahí confundiendo, pero ya se los aclaro para que no los confunda. Entonces, los 12 hijos nacen de Jacob, ¿sí? Entonces, ahí también en el libro del Génesis nos va a decir el nombre de cada uno de los hijos de Jacob y cómo después esos 12 hijos de Jacob van a ser los que integren y los que ubiquen las 12 tribus de Israel. Y estos patriarcas, ¿qué es lo que son? Son portadores de las promesas que se harán realidad en un futuro. No va a ser en ese momento que se va a cumplir lo que Dios le está diciendo, sino va a tardar, va a pasar tiempo para que esto se lleve a cabo. Promesas, como ya les dije, de descendencia, de tierra y de bendición también para todos los pueblos. Ahora bien, el pueblo nacido, dejamos ahí todavía, el pueblo nacido de Abraham va a ser depositario de la promesa hecha a los patriarcas, es decir, va a ser el pueblo de la elección. Ahí vemos una cita que hace referencia a esta elección. Dios elige. Recuerden cómo Jesús también, cuando eligió a los apóstoles, les dice, no son ustedes los que me han elegido a mí, sino soy yo el que los ha elegido a ustedes. Dios también elige a Abraham.
Y Abraham pues, era un pagano. Abraham, pues, yo creo que no conocía a Dios. Sin embargo, Dios se le reveló, Dios se le dio a conocer y Abraham le respondió de una forma maravillosa. Y aquí surge este elemento muy importante que tenemos que subrayar también. Elección. Es el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. O sea, esto ya va a ser lo que ahora nosotros estamos viviendo, pero que aquí se prefiguró, que aquí se puso la base y el fundamento de esto que ahora estamos viviendo. Y ahí lo podemos constatar en Juan 11:52 y 10:16. Este pueblo entonces será la raíz en la que serán injertados los paganos, hechos creyentes. Todos los que no tenían fe y a los que San Pablo va a llevar y va a anunciar el evangelio y va a invitar para que también sean parte de esas promesas y sean parte también de esa elección que Dios está haciendo de este pueblo de Israel. Y tenemos también un numeral ahí del Catecismo de la Iglesia Católica, porque eso quiere decir SEC, Catecismo de la Iglesia Católica. Quien no lo tenga, le recomiendo que lo consiga y que también lea esto para enriquecer lo que aquí vamos diciendo muy en general, porque no nos podemos detener a ver todos los detalles en concretos, porque no alcanza el tiempo, nos llevaríamos demasiado tiempo. Bien, continuamos. Después de esta etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Ya sabemos eso de cómo llegó el pueblo a ser esclavo de Egipto. Tendríamos que ver ahí toda la historia de los hijos de Jacob y ver la historia de José, etcétera, etcétera, que llega a Egipto, que es muy importante, que tiene un puesto muy fuerte con el faraón. Y entonces, después de que los hermanos de José lo quisieron matar y quisieron acabar con él y terminaron vendiéndolo, José se convierte en el salvador de sus hermanos por la hambruna que va a haber en Israel. Entonces, de esta manera Dios va actuando, de esta manera Dios se va manifestando, ¿sí? Establece con él la alianza del Sinaí, después de que los libera de Egipto. Y eso es algo muy fuerte también. Liberación de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Significa el pecado. Significa la esclavitud. Y cuando nosotros, hermanos, estamos viviendo en pecado, pues de una forma figurada podemos decir que estamos viviendo en Egipto, aunque no sea geográficamente, sino lo estamos haciendo desde el punto de vista de que estamos alejados de Dios, de que somos esclavos. ¿Y cuántas esclavitudes tendremos cada uno de nosotros, hermanos? Seguramente muchas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué necesito yo que Dios me salve o que Dios me libere? Que Dios me quite esa esclavitud que tengo dentro de mi vida, que me libere de mi egoísmo, que me libere de mi soberbia, de mi orgullo, de mis chismes, de mis críticas, que me libere de mi desesperación, de que soy bien peleonero y bien desesperado, o que soy bien flojo, o que soy una persona que no se acerca a Él, o que tiene un corazón de piedra en lugar de tener un corazón de carne. O sea, hay mucho que profundizar ahí, mucha madera en eso de lo que significa la esclavitud de Egipto, ¿no? Cómo Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo va a hacer, como ya sabemos, ¿por medio de quién? Por medio de Moisés. Aquí lo decimos muy en general, vamos muy rápido, pero habría que detenerse en cada uno de estos acontecimientos y todos y cada uno de los acontecimientos son muy profundos y nos hablan y nos dicen muchas cosas muy importantes y fundamentales que nosotros tenemos que ir asumiendo y que nosotros tenemos que ir luchando para tomar en cuenta dentro de nuestra vida. Entonces, por medio de Moisés les va a dar la ley. ¿Y cuál es la ley? Ya lo sabemos. Los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos que nosotros conocemos y que nosotros estamos llamados a vivir
y que estamos llamados a encontrar también como esa ley de amor, como esa ley de salvación, como esa ley de vida en la que nosotros estamos invitados a reconocer y a servir a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Eso significa poner en práctica sus mandamientos, que queremos reconocer, que queremos servir a Dios como al Dios único, como al Dios vivo, perdón, al Dios vivo y verdadero, al Padre providente y justo, y que para que esperase al Salvador prometido. ¿Sí? Y esto lo vemos ahí en un número de la Dei Verbum, eso quiere decir DB, quiere decir Dei Verbum, y que es constitución dogmática del Concilio Vaticano II, y que es una constitución que nos habla sobre la palabra de Dios, para que ustedes lo tengan en cuenta, y los que quieran profundizar, echarse un clavado y lanzarse más a fondo, vayan y busquen en el Concilio Vaticano II, ahí está otro libro que tendríamos que tener. Si ya lo tienen, pues qué bueno, ya nada más es cuestión de consultar, ir a la Dei Verbum o sobre la Divina Revelación, y ahí buscar el número 60, el número 3, perdón, y leer lo que dice sobre este acontecimiento, sobre esta situación. Israel entonces es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, ¿sí? Es el pueblo a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Esa fe tan grande y maravillosa que Abraham nos ofrece y nos manifiesta y nos invita a vivir en nuestra vida y sin la cual no es posible poder entrar en relación con el Señor. Por eso entonces los acontecimientos están enlazados y unificados por la intervención personal de Dios como protagonista principal. Dios siempre va a ser el protagonista principal. No es el hombre, no es Moisés, no es Abraham, no es Jacob, no es Isaac, no. El protagonista principal siempre va a ser Dios, con la colaboración que Él mismo pide a los hombres. Hermanos, Dios se quiere sentir necesitado de nosotros, a pesar de que somos débiles, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos equivocamos. O sea, es algo muy importante aquí que tenemos que tomar en cuenta. Dios realiza la historia de la salvación valiéndose y pidiendo la colaboración de hombres, hombres que le van a ayudar para poder realizar esta historia de salvación, y eso es un continuo, una línea que podemos constatar que es continua a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Por eso entonces, es que Dios no salva al hombre sin la cooperación del hombre. Subrayen eso, que es muy importante. Dios no salva al hombre sin la cooperación del hombre. Y lo vemos resumido en esa frase de San Agustín. El que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. ¿Sí? Ahí nada más tenemos resumido esta realidad de lo que Dios nos está diciendo y que nos invita a tomar conciencia del compromiso que nosotros tenemos para corresponder a la gracia que Dios nos está ofreciendo y que Dios nos está brindando. Bien, pasamos pues ahora al tercer punto, la esclavitud y la liberación de Egipto. Ya les adelanté algunas cositas por ahí. Después de Abraham, el libro del Génesis nos refiere la historia de Isaac y Jacob, que ya les dije que fueron los patriarcas depositarios de las promesas, con quienes continúa la historia de la salvación. También ellos, como Abraham, llevan una existencia seminómada, o sea, quiere decir que no están establecidos en un determinado lugar, sino que andan vagando o andan de un lugar hacia otro, porque eran personas que tenían rebaños y que andaban en diferentes lugares dependiendo dónde había el lugar donde comieran sus rebaños. Por eso eran un pueblo seminómada. Eso quiere decir seminómada. Iban recorriendo
las cercanías de Canaán en busca de esos alimentos para sus animales. Finalmente, la carestía obligó a Jacob y a sus hijos a desplazarse hacia el delta del Nilo e instalarse en los territorios del faraón. Ya se los mencioné hace un momento. Durante más de 10 generaciones crecieron y se multiplicaron hasta llenar el país. Y lo encontramos eso en Éxodo 1:7. Pero después de un largo periodo de bonanza, ya les expliqué a qué se debe el periodo de bonanza. ¿A la presencia de quién dijimos? Ya tienen que saber responder esa pregunta. ¿A la presencia de quién? De José. La presencia de José, que tuvo un puesto muy importante con el faraón, de tal manera que llegó a ser como su mano derecha del faraón, y eso les va a servir a los israelitas para que ese mal que le hicieron a José se vuelva bien para ellos posteriormente. Entonces ahí vemos cómo Dios, incluso, como decimos vulgarmente, Dios de los males saca bienes. Y eso fue lo que pasó aquí en este caso. Entonces, bueno, después de ese momento, la Biblia nos dice que va a llegar un nuevo faraón que ya no conoce a José, Éxodo 1:8, y entonces fueron esclavizados y obligados a trabajos forzados, donde tenían que elaborar adobes para que los egipcios construyeran sus edificios. Y a los israelitas los trataban de una forma muy dura, muy exigente, muy comprometedora, como se nos dice aquí en este párrafo, y lo podemos constatar en Éxodo 5, del 8 al 9. Ante esta realidad de dolor y de sufrimiento y de esclavitud que el pueblo está teniendo, el clamor del pueblo que está bajo el yugo de la servidumbre llega a oídos de Yahvé. Y fíjense que algo muy importante. Oyó Dios sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y movido a compasión, miró a los hijos de Israel. Ahí lo tenemos en esa cita de Éxodo 2, 23 al 25. Y la historia de la salvación se pone en marcha de nuevo. Y pues ya sabemos la historia de Moisés. Que Moisés, porque el faraón dio una ley de que solamente dejaran vivas a las niñas y que todos los niños tenían que matarlos. Sin embargo, la mamá de Moisés, pues ya sabemos que se las ingenió y lo puso en una urna, que embadurnó de brea, lo echó al río Nilo. Ahí se estaba bañando la hija del faraón y entonces ella pidió que salvaran al niño, y entonces, bueno, pues de esa forma Moisés va a ser educado en la corte del faraón, y Moisés tiene un significado. Aquí no nos lo indica, pero tiene un significado, y significa Dios salva, salvado de las aguas, perdón, salvado de las aguas. Y le confió la misión de salvar a su pueblo de Egipto. Bueno, pues eso es ya algo que conocemos, y de esta manera podemos decir que pues Dios va a valerse otra vez, como decíamos, de hombres. Moisés se equivoca, mata a un egipcio, y después de matar al egipcio le llama la atención a uno de sus paisanos, y entonces sus paisanos se vuelven contra él y le dicen: ¿y tú qué autoridad tienes para corregirnos? ¿O quieres matarnos como lo hiciste con el egipcio? Y Moisés, ante esa situación, tuvo miedo y entonces se fue de ahí de Egipto, y pues huyó hacia otra tierra donde siguió realizando su vida. Bueno, pasamos al punto número 4, la alianza del monte Sinaí. Ya sabemos que al pie del monte Oreb
también Dios va a realizar este signo de llamar a Moisés, que cuidaba los rebaños de su suegro Jetro, y que por medio de una zarza que estaba ardiendo, Dios llama a Moisés y se identifica con Moisés como el Dios de ¿quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, es el Dios de sus padres el que envía a Moisés a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ya se los expliqué, ya se los dije hace un momento, y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta y que es una llamada, una invitación muy importante a ver cómo Dios nos invita también a vivir en esta dimensión de alianza. Y alianza quiere decir que Dios se compromete con su pueblo y el pueblo se compromete con Dios. Eso significa alianza. Y cuando hacen la alianza, al final de la alianza hay unas palabras muy importantes para ir resumiendo un poco, que dicen lo siguiente, este contenido: tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Esas son las palabras conclusivas de la alianza que hace Dios con su pueblo Israel. Y después de eso ya les comenté también que va a haber toda una purificación del pueblo en el desierto. Y pasamos ya a lo que sigue, Marre. Va a haber una purificación del pueblo en el desierto, y después de la liberación que Dios va a realizar de Egipto a su pueblo Israel, con ese prodigio de abrir las aguas del Mar Rojo, que ya sabemos que ese Mar Rojo pues significa ese pasar de la esclavitud a la libertad, de empezar una nueva vida, de ser liberados, de ser lavados por el agua. Por eso ya ahí en el agua del río, del mar rojo, encontramos un signo del bautismo. Quiere decir que ahí en el Mar Rojo ya se prefigura o se está anticipando lo que va a ser el bautismo, y cómo Dios nos libera del pecado a nosotros también por medio del bautismo. Nos quita el pecado original y nos convierte en hijos suyos, nos convierte en hijos de Dios, nos transforma en nuevas criaturas. Así pues, entonces, el pueblo va a ser purificado, ¿sí? Y esta purificación va a ser una experiencia muy dolorosa y muy difícil, porque a nadie nos gusta que nos purifiquen, a nadie nos gusta que nos exijan o nos llamen la atención, porque finalmente, pues cuando nos llaman la atención, cuando nos exigen, cuando nos corrigen, pues como que todo el mundo protestamos. Entonces hubo un momento en que el pueblo ya se había cansado de comer el maná. Entonces el pueblo ya está cansado de comer el maná y se le pone al brinco a Moisés. Y al ponerse al brinco a Moisés, pues entonces resulta que pues Moisés ya no sabe qué hacer con el pueblo, y el pueblo mismo ofende a Dios. Cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley, haciéndose un becerro de oro, un ídolo, porque en Egipto, el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra, y los israelitas pues todavía tienen reminiscencias de lo que vivían en Egipto y construyen ese becerro, y ahí se hacen idólatras, y Moisés se enoja y Dios también se molesta con su pueblo, pero Dios sigue teniendo compasión de él y lo sigue llamando a ese encuentro de amor y de salvación y de vida que quiere con el pueblo en todo momento y en toda circunstancia. Incluso hay un momento en que dentro de esta experiencia de purificación, Dios manda las serpientes venenosas que mordían al pueblo, y todos los que eran mordidos por la serpiente, como lo veíamos en la imagen anterior,
morían por el veneno de la serpiente. ¿Cómo va a liberar Dios al pueblo de esta situación de la serpiente? Mandando a Moisés que construya una serpiente de bronce, la coloque en un palo, la ponga en alto y todos los que miren la serpiente serán liberados de la mordedura de la serpiente. Aquí tenemos también ya una imagen de esa serpiente que va a engañar a Adán y a Eva y que por ese engaño, nuevamente, como lo sabemos allá en el libro del Génesis, el pueblo tuvo que ser expulsado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso terrenal. O sea, más o menos ahí vamos encontrando algunos elementos que van uniéndose y van integrándose en ese sentido. Por eso entonces, a la muerte de Moisés, al concluir la travesía por el desierto, no interrumpe la continuidad de la historia salvadora. Yahvé, para llevarla a cabo, elige ahora nuevos enviados. ¿Y ahora quién va a ser el nuevo enviado en este momento? Josué. O sea, Moisés no entra en la tierra prometida. El que va a entrar en la tierra prometida es Josué, y después de muchas penurias, de muchas dificultades, de muchos problemas que van a tener para poder entrar en la tierra prometida. Además, hermanos, el desierto es un lugar para purificar al pueblo por el pecado y es un lugar privilegiado para el encuentro también con Dios. Jesús también, acuérdense, para prepararse a iniciar su predicación, fue al desierto de Jericó, y ahí en el desierto de Jericó se preparó 40 días y también 40 noches para poder vencer al demonio y de esta manera enseñarnos a nosotros cómo tenemos también que prepararnos para poder vencer al demonio y para poder derrotar al pecado en nuestra vida. Así pues, entonces terminamos esta quinta etapa de la purificación del pueblo en el desierto. Incluso en este momento de la purificación, pues el pueblo le decía a Moisés que por qué no mejor lo regresaba a Egipto, que estaba mejor la comida de Egipto que ese maná que era muy aburrido y que no tenía sabor y que mejor lo regresara a Egipto y que les dejara vivir allá. Todos tenemos la tendencia muchas veces, hermanos, a querer regresar. Dios nos quiere liberar, pero nosotros queremos volver a la esclavitud. Queremos volver al pecado, queremos volver a la muerte. Queremos volver a vivir alejados y apartados de Dios. Dios nos ama, pero muchas veces nosotros no correspondemos y no nos comprometemos suficientemente a vivir ese llamado que Dios nos hace para caminar con Él en esta experiencia de amor, de salvación y de gracia. Bien, pasamos al punto número 6. La tierra prometida, que es don y que también es conquista. Cuando se levantaba la nube encima de la tienda, los hijos de Israel desmontaban el campamento y acampaban en el lugar que se detenía la nube. La nube representa la presencia de Dios. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. La nube representa la presencia de Dios y lo podemos constatar ahí en Números 9:17 y Éxodo 40:36. Moisés, después de la travesía por el desierto, coloca a Israel al alcance de la tierra prometida. Y concluida su misión, pues él ahí va a morir y ya les dije quién va a continuar su misión. Desde las alturas del monte Nebo, frente a Jericó, Yahvé le mostró todo el país y le dijo, esta es la tierra que te he prometido, Es la tierra que le había manifestado, que le iba a dar y que le iba a regalar. Y ahí lo encontramos en Deuteronomio 34, 1 al 5.
En este punto existe el peligro de quedarse exclusivamente en la apreciación humana de los hechos, pero es importante tener presente cómo los autores sagrados de estos hechos, de estos acontecimientos, nos van enseñando, nos van invitando a tomar nuevamente en cuenta, como dijimos al principio, que Dios acompaña, que Dios guía y Dios sostiene a su pueblo. Dios acompaña, Dios guía, Dios sostiene a su pueblo, ¿sí? Haciendo así realidad el cumplimiento de la promesa que había hecho a los patriarcas y que también había hecho a Moisés. Entonces, esos son elementos muy importantes que los tenemos que tomar en cuenta. Y es que también aquí sucede que el pueblo, pues como sabemos, ofendió muy fuertemente a Dios en el camino del desierto, y hubo infidelidades y hubo ofensas graves a Dios, ya les mencioné algunas, y de esta manera nos toca ver cómo Dios siempre nos da una nueva oportunidad para levantarnos de nuestras caídas y para podernos comprometer a caminar y a seguir adelante en la historia de nuestra vida. Por eso entonces es importante que veamos que el conquistar la tierra prometida va a ser algo también muy exigente y muy comprometedor, y que va a ser algo que va a costar pues mucho trabajo. O sea, no van a llegar como Juan por su casa, ya llegaron y se adueñan de la tierra y ya. No, la van a conquistar porque esas tierras estaban ocupadas por otros pueblos. Entonces van a luchar, van a tener que vencer a los que viven en esos pueblos para poder sacarlos de ahí y ellos quedarse con esa tierra, y Dios los va a acompañar y Dios va a estar con ellos. Entonces, la revisión de la historia de Israel nos hace llegar a una conclusión muy importante que debemos tomar en cuenta en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida, que precisamente el pueblo le sigue manifestando a Dios que está con él. Le ofrece bienestar, le ofrece la paz al pueblo, y entonces nace el compromiso nuevamente de la fidelidad a la alianza que habían hecho con Dios y que habían renovado en otros momentos porque habían fallado, se habían equivocado, se habían apartado del camino de la salvación y del camino de la gracia. Entonces, pues es importante aquí que tengamos en cuenta este aspecto. Reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que todas las promesas que Dios había hecho en favor de ustedes, no ha fallado ni una sola. Todas las ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Así es que esta fidelidad es ratificada una vez más con la renovación de la alianza y con la posesión de la tierra prometida que nos manifiesta ahí en Josué número 24. ¿va? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta pues todos estos ires y venires que va a ir habiendo, que se van a ir manifestando, que se van a ir haciendo presentes de muchas maneras y de muchas formas para que se cumpla esta promesa de Dios. Aquí tenemos que pensar en una cosa muy importante. Ya decíamos hace rato, a veces pensamos que Dios nos falla. Pensamos que Dios se olvida de nosotros. Pensamos que Dios es malo, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios no hace lo que nosotros le pedimos. ¿Y qué pasa cuando suceden estas cosas? Pues nosotros tendemos a querer reprocharle a Dios o a querer decirle que Él es malo y que Dios no nos escucha y que Dios no es nuestro Padre, y eso nos hace desconfiar de Él. Pero, ¿quién es el que falla entonces? ¿Falla Dios o fallamos nosotros? ¿Quién falla? ¿Dios o nosotros?
Sabemos, hermanos, finalmente, que los que fallamos somos nosotros. Que los que nos olvidamos de Dios somos nosotros, no Dios. Porque queremos hacer la vida a nuestra manera. Porque queremos vivir la vida según nuestras ideas, según nuestros criterios, según nuestros pensamientos, pero no según los pensamientos, sino según las ideas y las propuestas que Dios o el plan que Dios tiene y quiere que nosotros vayamos luchando, nos vayamos comprometiendo a luchar para ir siguiendo cada día en nuestra vida. Así es que, hermanos, esto nos invita a confiar en Dios. Esto nos invita a reconocer que Dios es un Dios que tiene palabra, ¿sí? No es un Dios chafa, es un Dios que tiene palabra, es un Dios que cumple lo que nos dice, que nos ama y que nos manifiesta abundantemente su amor y que poco a poco y después de mucho tiempo, todo eso que Dios había venido prometiendo y había venido manifestando va a llegar a su realización y va a llegar a su cumplimiento con la posesión de la tierra prometida y que sabemos que esta tierra prometida es igualmente una figura, ¿sí? De la tierra prometida que es la gloria, a la que todos nosotros estamos llamados. Por eso que decíamos hace ratito, la conquista es un don, pero al mismo tiempo que es un don, también es una conquista, o la tierra prometida, perdón, es un don y también es una conquista, es una lucha, es un compromiso, y nosotros también ya tenemos realizada la salvación, pero esa salvación nosotros tenemos también que corresponder a ella, comprometiéndonos a responder a esa salvación, como ya les he manifestado y ya les he dicho hace un momento. Bien, pues pasamos al punto número 7. Es demasiado contenido, son demasiadas cosas y apenas podemos decir algunos elementos fundamentales, algunos elementos básicos que nos vayan guiando, que nos vayan iluminando, que nos vayan ayudando a comprender todo lo que se nos va narrando en la Sagrada Escritura y concretamente en estos libros que estamos mencionando aquí, sobre todo Génesis, Éxodo, Números, ¿verdad? Que son los libros que estamos aquí familiarizándonos con ellos, y también el libro de los jueces, ¿verdad? Que también nos habla sobre esta realidad de lo que va a significar la conquista de la tierra prometida que el Señor le había hecho a Abraham y que va a ir ratificando y va a ir manifestando y va a ir haciendo presente a lo largo de todos los momentos diferentes de la historia que el pueblo va a ir viviendo. Ya llegó el pueblo, ya están las 12 tribus. ¿Se acuerdan de las 12 tribus? ¿Sí se acuerdan? De los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Bueno, ya están cada uno en su territorio, se distribuyeron toda la tierra prometida y pues están las tribus del norte, las tribus del sur, y entonces va a llegar otro momento muy fuerte, muy duro, muy difícil para el pueblo de Israel. Y va a ser la prueba del exilio. ¿Y a qué se va a deber esta prueba del exilio? Se va a deber nuevamente a lo mismo. El pueblo de Dios, a pesar de que se ha comprometido con el Señor, ¿qué es lo que hace? Ofende a Dios, se aparta de su camino. Y cuando vemos a ese pueblo que se comporta de esa manera, nosotros podríamos pensar o decir que nosotros nos parecemos también a ese pueblo. Pues claro que sí, porque nosotros también hemos ofendido a Dios. ¿Cuántas veces? Ya hasta perdimos la cuenta. ¿No es cierto? Ya hasta perdimos la cuenta de cuántas veces hemos ofendido a Dios. Sin embargo, Él nos sigue manifestando su amor, nos sigue manifestando su gracia, nos sigue manifestando su bondad, nos sigue manifestando su misericordia. Bueno, pues la ley, signo de la promesa y de la alianza,
habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo de la fe de Abraham. Eso es lo que se suponía y eso es lo que se esperaba y eso es lo que Dios quería que se fuera realizando. Sin embargo, esto pues no va a ser totalmente de esta manera, porque precisamente Israel sucumbe a la tentación de convertirse al Señor y de volverse un reino como las demás naciones. ¿Sí? Y entonces, después de que están los jueces, el último juez, ¿alguien se acuerda quién fue el último de los jueces? ¿Alguien me quiere decir quién fue el último de los jueces? Que también fue un profeta. Podemos ahí abrir un poquito el micrófono si alguien quiere responder. Si gustan levantar la mano, hermanos. Dolores y Mireya quieren participar. A ver. Listo. Sí, Dolores y Mireya. Ya pueden activar su audio. Ujú. ¿Quién fue ese último juez? Samuel. Exactamente. Muy bien. Samuel. ¿Sí? Que además de juez, era también profeta y también sacerdote. Entonces, este señor Samuel va a ocupar un lugar muy importante en la elección también de los reyes de Israel. Y Samuel va a elegir al primer rey de Israel. ¿Y el primer rey de Israel quién fue? Saúl. Saúl. ¿Sí? Y como Saúl se portó muy mal con Dios, va y no hizo las cosas como Dios se lo estaba pidiendo, entonces, bueno, pues eligió a otro rey. ¿Y eligió entonces a quién? A David. Y David, pues igual, pues se portó bien con Dios, pero también se portó mal con él, pero se arrepintió e hizo más o menos las cosas como Dios le mandaba. Y en ese momento el pueblo de Israel logró su máxima preponderancia con el rey David. Llegó a su máxima expresión, podríamos decir, de desarrollo en ese sentido. Sin embargo, después de David, pues va a seguir Salomón, y les expliqué hace rato que las tribus se dividieron en dos partes. Unas tribus estaban en lo que se llamaba el reino del norte y otras dos estaban en el reino del sur. Entonces, por favor, investigar personalmente cuáles eran las tribus del reino del norte y cuáles eran las tribus del reino del sur. Nada más les menciono en general, eran 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. ¿Sí? 2 del norte y 2 del sur y 10 del norte. Si ustedes pueden investigarlo y ya se enterarán de cómo estuvo esta situación ahí, de cómo se fue desarrollando en este momento el pueblo de Israel. Pero nuevamente, pues otra vez, como decimos, el pueblo era un pueblo necio, era un pueblo obstinado, era un pueblo rebelde, era un pueblo que no hacía caso suficientemente a Dios y que entonces eso hacía que Dios pues se apartara de ellos y que las cosas se pusieran nuevamente muy difíciles y muy complicadas. ¿Por qué? Porque los planes de Dios, porque las cosas de Dios son diferentes. ¿Sí? No piensa Dios como pensamos nosotros, sino Dios piensa de una manera diferente a como pensamos nosotros, ¿verdad? Por eso entonces vemos aquí cómo pues va a haber muchos problemas, va a haber muchas dificultades y va a haber dos exilios. Uno para el reino del norte y otro para el reino del sur.
el reino del norte va a ser conquistado por Asiria, ¿sí? Y el reino del sur va a ser conquistado por Nabucodonosor, ¿sí? Y entonces, esto se va a llevar a cabo en el año de 1500, en el año 587, ¿sí? Después de que Nabucodonosor toma y destruye a Jerusalén, y entonces fueron deportados los que habían quedado en la ciudad y el resto de la población, a excepción de algunos pobres que dejaron ahí para que fueran viñadores y labradores, ¿sí? Pero todos los demás, toda la gente valiosa, la gente importante, se la llevaron para Babilonia, para que ahí colaboraran con ellos, para que les ayudaran, para que ahí se desarrollaran y compartieran todas sus habilidades que ellos tenían. Entonces, bueno, pues todo esto nos manifiesta que pues el pueblo de Israel es un pueblo duro, es un pueblo difícil, es un pueblo complicado, es un pueblo que no hace caso suficientemente a Dios y es un pueblo que se rebela continuamente en contra de su creador y que no le hace caso, y por eso precisamente vienen estas pruebas tan duras, tan difíciles y tan complicadas que estamos viviendo, o que el pueblo de Israel, perdón, vivió en este tiempo, y que le llevó a vivir esta experiencia dolorosa, amarga y difícil, pero también finalmente una experiencia de purificación. Así como el pueblo fue purificado en el desierto, ahora va a ser purificado en el exilio, ¿sí? Por eso entonces el exilio formaba parte del plan de Dios, que de los males sabe sacar bienes, como ya les dije, inmensamente mayores. El destierro llegó a su fin unos 50 años después, cuando Ciro, el persa, que había conquistado Babilonia, porque las tribus del sur, ya les dije que fueron conquistados por Nabucodonosor, y Nabucodonosor era de Babilonia, pero después Babilonia va a caer, y entonces los persas se apoderan de Babilonia, y Ciro, pues aunque no conocía a Dios, también pues va a ayudar al pueblo, y va a ayudar al pueblo para que regrese a su tierra, incluso les va a ayudar para que reconstruyan sus casas, reconstruyan sobre todo el templo, reconstruyan su muralla, etcétera, etcétera. Pero esto, pues como ven aquí, pues pasó un buen rato, pasó un buen tiempo, ¿no? En el año 538, ¿sí? Donde el pueblo regresa nuevamente a Jerusalén para reconstruir lo que ya les dije, el templo, y reorganizar el país. Nehemías 1 al 3, ¿sí? Entonces es una serie de situaciones ahí muy difíciles, muy complicadas, pero que en todo eso se va manifestando la acción de Dios. Y bueno, aquí resaltamos este otro punto muy importante y significativo, que a pesar de que el pueblo fue desterrado, Dios no lo abandonó. Dios estaba con el pueblo. Dios estaba manifestándose y haciéndose presente con su pueblo, y lo hacía por medio de los profetas, ¿sí? Por medio de los profetas. Y como ya sabemos, los profetas eran los que hablaban en nombre de Dios, y los profetas eran los que hacían presente a Dios en medio de su pueblo, y los profetas le decían al pueblo lo que Dios les pedía. Sin embargo, el pueblo no hacía caso suficientemente a los profetas, y por eso al pueblo le fue como en feria, y por eso tuvo tantos problemas, y por eso tuvo tantas dificultades y tantas situaciones difíciles y dolorosas que estuvo viviendo
en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios está presente en medio de nosotros, Dios se manifiesta, Dios se hace presente y Dios sigue haciendo su obra de amor, de salvación y de gracia en medio de su pueblo, animándolos, invitándolos, impulsándolos para continuar adelante en su camino de fe, aunque sabemos que las cosas pues no van a terminar ahí, sino que va a continuar esta historia de amor, esta historia de salvación, en la que Dios va a seguir presente con su pueblo y el pueblo pues va a seguir estando con Dios en ocasiones, pero otra vez va a volver a irse hacia atrás, yéndose hacia los ídolos, adorando dioses falsos, dioses cananeos, baales, astartés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación de veras muy, muy complicada y muy difícil que tenemos ahí que ir descubriendo poco a poco en toda esta historia de amor y de salvación y de gracia en la que el Señor quiere que nosotros vayamos caminando y vayamos avanzando cada día en nuestra vida. Y terminamos diciendo estas palabras que nos presenta nuestro guión. Este decreto significaba una nueva etapa de la historia de la salvación, el cumplimiento de la palabra de Yahvé al profeta Ezequiel. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Cuál fue este decreto? O estas palabras de Yahvé. Yo lo recogeré de entre los pueblos y los reuniré, trayéndolos de los países a los que fueron dispersados, y les daré la tierra de Israel. Les daré la tierra de Israel. Los hermanos, esta es la forma como vamos viendo que actúa Dios y que actúa el pueblo. Dios siempre fiel, Dios siempre presente, Dios siempre acompañando, Dios siempre guiando, Dios siempre estando presente, Dios siempre manifestando su amor. ¿Pero qué es lo que recibía Dios a cambio de eso? Infidelidades, recibía rechazos, recibía olvido de su amor, de su gracia, de su salvación, de su misericordia y de su bondad. Entonces, lamentablemente esta historia pues no ha terminado y sigue presente hoy en medio de nosotros, porque nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. La iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Y hoy también nosotros ofendemos a Dios, hermanos. Hoy también nosotros nos olvidamos de Dios. Hoy también nosotros despreciamos a Dios. Hoy también nosotros podemos ir viviendo o vivimos según nuestras ideas, según nuestros criterios y no según los criterios de Dios. Claro que sí. Y cada uno conocemos nuestra propia historia. Sabemos de nuestra propia vida. Y lo importante es que vayamos descubriendo y vayamos sensibilizándonos, y vayamos tomando conciencia de esta grandeza del amor de Dios y de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, pero como Dios nunca nos va a abandonar, porque finalmente lo que Dios quiere no es nuestro mal, sino Dios quiere nuestro bien y Dios quiere nuestra salvación. Algunas cosas para recordar nada más por último ya vamos a terminar, se nos está acabando el tiempo. Ya hice yo un pequeño resumen, pero ahorita aquí ya lo estamos mirando en este momento, ¿no? Son los elementos fundamentales que yo les invitaría para que tratáramos de no olvidarnos de ellos, de tomarlos en cuenta, además de otros que no aparecen ahí y que yo les he mencionado, que yo les he dicho, que a mí me parecen muy importantes y muy significativos y muy valiosos por parte de Dios, que es un Dios fiel, es un Dios amoroso, es un Dios comprometido con su pueblo, es un Dios que no se olvida de su pueblo, es un Dios que está con su pueblo en todo momento, a pesar de que el pueblo es un pueblo necio, un pueblo de cabeza dura,
como ustedes me comprenderán, ¿sí? Porque nosotros también somos un pueblo de cabeza dura. Y a pesar de que Dios nos habla y nos invita y nos llama y nos hace manifiesto su amor y su gracia y su salvación y su misericordia, sin embargo, pues fácilmente nos olvidamos de Dios. Y fácilmente seguimos nuestros caminos y despreciamos y rechazamos esa obra de amor, esa obra de salvación y de gracia que el Señor nos quiere ofrecer y nos quiere brindar cada día en nuestra vida, y nos sigue reiterando que es nuestro Padre y que está al pendiente de nosotros y que quiere nuestro bien, y que quiere nuestra salvación y que quiere nuestra felicidad. Bien, pues de esta manera yo termino. Hermanos, hay 5 minutos previos a terminar el tiempo que está destinado para el tema, por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden levantar la mano y decir si si entendieron todo o hay alguna duda, y lo que yo pueda explicarles, con gusto lo haré. Patricia levantó la mano. Patricia Millán y Nicolás. ¿Pueden activar su audio, por favor? Desbloquea el audio. Ya le mandamos el mensaje. Listo. Buenas noches, ¿Me padre. escuchó? La Sí. siguiente. Como usted dice, el pueblo era muy duro, muy testarudo. ¿En qué Sí. momento tomó Moisés la decisión de hacer su propia ley, ya que veía que aunque tenían la ley de Dios, no la seguían, y en base a eso tomó determinaciones más duras para hacer una ley que ellos respetaban más que los mismos 10 mandamientos, ¿no? Veían como esa ley de Moisés muy por encima de la de Dios, o por qué No, no. no. Ajá. No hay una ley que esté por encima de la de Dios. No, la ley de Moisés no está por encima de la de Dios. No, Moisés más bien representa la ley. Y Moisés finalmente lo que va a manifestarle al pueblo, pues son los 10 mandamientos. Sin embargo, el pueblo no accede fácilmente a eso, no vive suficientemente de acuerdo con los mandamientos, y por eso en un momento determinado Moisés como que ya no sabe qué hacer con el pueblo, ¿sí? Ya no encuentra el modo, ya no encuentra el camino. Entonces hace ayudar por medio de unos ancianos. Llama a algunas personas del mismo pueblo para que le ayuden a gobernar al pueblo. Esto nos lo platica en el libro de los Números, de cómo Moisés ya no podía pues con ese pueblo tan grande, y entonces forma un grupo de ancianos que le van ayudando como a ir gobernando al pueblo, como a irlo guiando, como a irlo conduciendo, porque Moisés ya no podía. Pero no quiere decir, eso no significa que hubiera otra ley diferente, no. Es una única ley, la ley de los mandamientos de Dios, que son los que hasta ahora nosotros tenemos como ley, y que precisamente por eso Moisés representa la ley. Así se le identifica a Moisés, como el que representa la ley, pero no hay otra ley que Moisés hubiera puesto, no. Más bien Moisés, cuando el pueblo falla, intercede por él, como cuando les mencionaba lo de las serpientes. Moisés le pidió al pueblo, le pidió a Dios, perdón, que se apiadara del pueblo. Entonces Dios ya se apiada, Moisés intercede por el pueblo, fíjense, qué hermoso ahí. Moisés intercede por el pueblo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una situación que quiero invitarles a que reflexionemos. Los hermanos separados dicen que nosotros somos idólatras porque creemos en los santos y en la Virgen María, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los santos y la Virgen María? ¿Nos hacen bien o nos hacen mal? ¿Qué nos hacen, bien o mal? Bien. Nos hacen bien, ¿sí? Entonces, si Moisés está intercediendo por el pueblo, es porque le está pidiendo a Dios que se compadezca de ese pueblo, que a pesar de que sea como sea, Moisés también ama al pueblo, y entonces
por eso precisamente ruega a Dios para que Dios salve al pueblo de este castigo que les ha mandado, ¿no? Pero no hay otra ley diferente que Moisés establezca. Me No queda sé si me voy a claro la entender, intercesión de Nico. Moisés. Sí, me quedó ¿Sí? muy claro, sí. Se convierte en Ujú. intercesor Moisés. Gracias, Padre. Muy bien, Nico. ¿Alguna otra cosa, hermanos? ¿Cuál concepto? ¿Así lo encontraron? ¿Qué quiere decir tamariscos? Ahora vamos a ver qué nos dicen aquí mis hermanas del equipo de comunicaciones. ¿Qué significa tamariscos? Dice que se trata de arbustos o árboles pequeños que fueron introducidos en distintos países con fines ornamentales. Sin embargo, la Biblia hace alusión a que afirma que Abraham plantó un árbol de tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre de Dios eterno. Ah, bueno, entonces más bien es nada más como una señal, es como un signo nada más, pero no es que fuera como el arba, como los tamariscos, ¿no? Que eran árboles, ¿no? Sabemos que el maná, porque ahí estábamos hablando del maná, y decíamos que el maná era como una especie de una capa blanca, como una especie de parecido a cilantro, que era lo que se formaba al final en la madrugada y que después el pueblo cocinaba y preparaba y comía hasta el mediodía, ¿no? Pero no lo comían luego, sino lo preparaban y lo comían hasta el mediodía. Pero entonces ese tamarisco es un árbol, ¿verdad? Es un árbol que yo no lo he conocido, no lo he ubicado, es un árbol pues, de hace muchísimo tiempo, pero hoy tenemos Se una está imagen que nos proyectando. presentan de un árbol de tamarisco, como en sus en sus diferentes especies, porque se ve que son diferentes especies de tamariscos. Es lo que pueden ver ahí, como ustedes descubren que nos presentan nuestras hermanas Marre y Susel, que me están ayudando aquí y que me ayudaron para hacer esta síntesis, porque es una síntesis, porque es demasiado contenido, hermanos, es pero muchísimo contenido el que se presenta en estos 7 puntos y realmente es como querer meter el mar en un charquito, ¿no? Entonces es imposible, ¿no? Poder decir todo lo que sucedió en este tiempo, pues no. Pero ahí pueden tener ustedes una idea de qué es el tamarisco y cómo no es una sola especie, sino son diferentes especies de estos árboles que Moisés plantó uno ahí en Beerseba. Beerseba se llama Beerseba el lugar donde plantó Moisés este árbol entonces de tamarisco. Padre, Tita Martínez quiere hacer un comentario. Sí, claro. Te escucho, Tita. Listo, Tita, si gustas activar tu audio. Creo que tuvo fallas técnicas porque, Tita. Ujú. Creo que no puede comunicarse, No Tita. pudo, se tuvo alguna falla porque se fue su pantalla. Ujú, ujú. Sí, Este, entonces, bueno, pues le puede preguntar a su párroco allá en el Sagrado Corazón y pues yo espero que haya podido lograr el objetivo, que como insisto es muy ambicioso, es demasiado amplio todo esto, o sea, habría que ir ido parte por parte y meterse en todos los detalles de cada parte y pues hay mucha madera que cortar en todo esto, hermanos, o sea, hay mucha madera que cortar y no es posible en hora y media poder terminar todo lo que sucedió en estas 7 etapas de la historia de la salvación que este tema tercero nos presenta. pues Entonces, agradecen bueno, mucho, pues Padre. ánimo, ánimo. Le agradecen en el chat por el tema. También nos dicen que el tamarisco se considera una especie, pero muchas gracias, Padre. Le agradecen. Excelente
Gracias por su clase, muchas gracias y al parecer ya no hay más dudas, Padre. Bueno, pues les doy la bendición del Señor entonces y que Él nos ayude a descubrir eso que decíamos en una de las partes importantes ahí de esta historia de salvación. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para sentirnos acompañados, sentirnos guiados por Él, y que ese sabernos acompañados y guiados por Él nos ayude a abandonarnos en sus manos, a tenerle confianza a pesar de todas las pruebas, de todas las dificultades que todos tenemos en nuestra vida. El pueblo de Israel la vio dificilísima en su historia, muchos problemas, muchas dificultades. Así es que seguir a Dios, vivir la fe que Él nos pide, hermanos, no es algo fácil, es una exigencia, es un compromiso, es una lucha, es una decisión en la que tenemos que estarnos decidiendo, o más bien comprometiendo cada día, perdón, no decidiendo, sino comprometiendo o renovando cada día nuestra fe para poder vivir de acuerdo con lo que el Señor nos pide. Y termino invitándoles a pensar en esa frase célebre de San Agustín que vemos que se hace presente en toda esta historia de salvación, que Dios realiza por medio de hombres, algunos ejemplares, otros que fallaron muy fuertemente, pero que no obstante su condición de pecadores, Dios, a pesar de todo eso, y de la misma historia del pueblo de Israel, que era muy duro, muy necio, muy testarudo, muy cerrado, Dios nunca lo abandonó y a nosotros también nunca nos quiere abandonar. Que abramos nuestro corazón a su gracia y lo dejemos que actúe, que se manifieste y que nos vaya guiando y conduciendo cada día en nuestra vida, en nuestras familias, en el matrimonio, en el mundo, en nuestra patria, que vive hoy sujeta a tantas esclavitudes. ¿Cuánta liberación necesitamos hoy en nuestro pueblo, en nuestra patria? Pero sobre todo, la necesitamos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser libres y a no ser esclavos de tantas situaciones que tenemos cada uno de nosotros y que nos están dañando y que nos están destruyendo y que están acabando con nuestra vida y que también están acabando con la vida de nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas noches para todos. Feliz y bendecido descanso, hermanos y hermanas.